Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Sentí la enorme necesidad de traer esta serie a la casa. Creo firmemente en que la palabra del Señor trae revelación, nutre de entendimiento y hace madurar a los hijos de Dios. Es necesario que nosotros seamos gente de fe, pero también es necesario que seamos gente de palabra y de conocimiento. Todo tiene un balance. En lo personal, esta es una serie que usted no se debería de perder y que usted debería de tomar nota de cada dato importante que alrededor de 4 martes, primero Dios, podamos salir en 4 martes con esta poderosa serie. Y es que una tarde yo leía Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Este texto no está dentro de los textos del mensaje de hoy, pero como nota de introducción, una tarde yo leía Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo: tiempos peligrosos. Y definitivamente estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿A qué se refiere esta carta? Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres. No solo padres físicos, sino también padres espirituales. Ingratos, impíos, sin afecto alguno natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, pero que negarán la eficacia de la piedad de Dios. Y dice el apóstol Pablo: a estos evita. ¿Cómo podemos nosotros lograr identificar y escanear cuando hay alguien así delante de nosotros? Sobre todo hoy que vivimos en una época de revolución tecnológica, de inteligencia artificial, donde muchos son maestros, donde muchos son pastores, donde muchos son profetas. Me da tanto dolor en mi corazón ver profetas en el TikTok
pidiéndole a la gente que toque en la pantalla para recibir una palabra profética. Cuando Dios nos quiere hablar, Él se encarga de mandar la palabra en específico a nuestras vidas. Y nosotros no tenemos que andar buscando una palabra. Por eso vivimos en tiempos peligrosos. Y por eso es necesario que nosotros tengamos raíces firmes en nuestra casa. Que usted sepa a dónde pertenece. Que usted sepa cuál es la dirección que se le está dando. Más que hablar de las religiones más conocidas del mundo, esta serie tiene como objetivo desenmascarar muchas cosas que están por ahí. Quiero comenzar diciendo que esta serie es un arma espiritual, pero no solo es un arma espiritual, sino también un arma doctrinal y apologética muy poderosa, que viene a afirmar la fe de los que somos verdaderos. ¿Cuántos somos verdaderos aquí? Yo titulé esta serie Las religiones del mundo. Las religiones del mundo. Esta serie desenmascara doctrinas falsas. Esta serie desenmascara creencias erróneas, mentiras disfrazadas de verdad. Yo creo que todo hijo de Dios necesita tener conocimiento fuerte de quién es su Dios y qué cosas vienen de Él y qué cosas son falsas y qué cosas están distorsionadas. Me permite decirle esta noche que todo tiene un origen y las religiones falsas tienen un origen. ¿Cómo poder descubrir esto, pastor? Nuestro mapa es la palabra del Señor. Lo que no está dentro de la palabra del Señor es falso. Y es precisamente en la palabra del Señor donde nosotros encontramos vacíos bíblicos de las religiones. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: yo no soy religioso. Yo tengo una relación íntima con Dios. Yo quiero decirle y afirmarle esta noche que Cristo no es religión. Cristo es la relación que nos lleva a Dios. Después de esta serie, de que usted aprenda esta serie y abra su mente y su entendimiento, vendrá un despertar a su vida. Yo lo creo. Después de que usted se nutra con esta serie, vendrá una llenura de sabiduría plena a su vida. Porque ya nadie le podrá inventar nada acerca de todo lo que le rodea, incluso en el mundo evangélico. Ya no seremos engañados por falsos maestros, que la Biblia dice que abundan en estos tiempos, abundan falsos maestros. Y esta serie confirma, permítame decirle que esta serie confirma que Fraternidad Emanuel es una iglesia bíblica, espiritual y pentecostal. Yo hoy quiero arrancar con la primera parte de esta maravillosa serie bajo el subtítulo, ¿cómo se llama la serie? Las religiones del mundo. El primer subtítulo dentro de esta serie yo lo llamo Rompiendo los moldes religiosos. Diga conmigo: rompiendo. Dígalo fuerte: rompiendo los moldes y estructuras religiosas.
Porque estoy seguro que todos aquí venimos de estructuras y de moldes religiosos. Yo tengo una foto, tendré unos 3 años, tengo una palmita en mi mano, una cosita que hacían de palma, y estoy con mi papá de pie a la orilla de una calle principal de mi ciudad en una procesión. Tendré unos 3 años quizás. Todos aquí venimos de raíces religiosas. Y si alguien me dice, no, pastor, yo nací en el evangelio, pues también nacimos en estructuras religiosas. Porque después que mis padres se convirtieron a Cristo, lo hicieron en una estructura muy fuerte religiosamente hablando. Pero quiero ir a la palabra del Señor para poner las bases de esta serie. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 8 y 9. Este pueblo, diga conmigo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a repetirlo, por favor. Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está, ¿cómo está? Lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Es tan profundo, son tan profundos estos 2 versículos, que para entender lo que Jesucristo está diciendo en ese momento, hay que discernir, escarbar. Sumamente profundo. Y quiero comenzar diciendo que este mundo está repleto de religiones. Lo que más abunda en este mundo son religiones. Pero la mayoría, o quizá todo lo que se dice llamar religión, está vacío de Dios. Son millones y millones de personas las que viven atadas a estructuras religiosas que les imponen reglas, que les imponen mandatos, que les imponen vanas repeticiones y falsos ritos. Y la gente vive sometiéndose a esos ritos. Hace unos días a la iglesia nos visitaba una persona con trayectoria futbolística en nuestro país. Cuando lo vi, le di gloria a Dios, porque por lo menos vino a escuchar palabra. Pero a mi mente vinieron recuerdos de ritos que mis ojos vieron que él hizo para ganar campeonatos. Usted ha visto, ¿cuántos aquí hemos ido a ver los partidos de fútbol alguna vez? Yo he visto jugadores tirarse de rodillas y de rodillas cruzar el campo de juego para ofrecerle a Dios: Señor, si me das el campeonato, voy a cruzar toda la cancha de rodillas. Yo he visto gente ir a Esquipulas en Guatemala y rendir un rito, un culto, para agradecer por una respuesta.
Pero me permite decirle que estas personas solo buscan un favor, mas nunca quieren tener una relación. Porque la religión no ofrece una relación verdadera con Dios. Al contrario, Jesús no vino a fundar una religión. Si a usted le dijeron eso, está equivocado. Jesús vino a abrirnos un camino al Padre, que es muy diferente. Por eso su mensaje fue muy desafiante. Cuando Jesucristo vino, se encontró con una estructura religiosa horrible, impenetrable. Una estructura religiosa que no lo aceptó. Y el mensaje de Jesús fue duro con ellos. Las palabras de Jesús destrozaban a los religiosos de aquella época. Fue tan directo y tan desafiante nuestro Señor Jesucristo con ellos que ellos buscaron matarle, ya no lo aguantaban. Sin embargo, han pasado miles de años y aún al día de hoy millones de personas están atrapadas a doctrinas de mentiras. Doctrinas y enseñanzas que están llenas de barreras, donde no hay transformación. Porque lo que enseñan es mandamientos de hombres. Lo que enseñan son reglas huecas, prácticas insípidas, las cuales el Espíritu Santo no agrada. Yo quiero explicarle hoy cómo nace la religión. La religión nace donde no hay una relación directa con Dios. Específicamente ahí es donde nace la religión. No sé si usted recuerda en el Antiguo Testamento cuando muchos hombres se pusieron de acuerdo para crear una torre que llegara hasta el cielo. Específicamente eran hombres que querían llegar al trono de Dios con su esfuerzo. Pero mucho antes de eso, en el huerto del Edén, cuando Dios creó a Adán, allí Dios estableció su relación con el hombre. Dice la Escritura que Dios se paseaba por el jardín y hablaba Dios con Adán. ¿A qué me refiero a esto? Míreme aquí, por favor. Dios está en su trono. El hombre está abajo en el huerto del Edén. Entonces Dios baja al huerto y habla con Adán. Y esa es la conducta con la que Dios siempre ha estado relacionado. Él bajando del trono para tener un encuentro con su creación. La religión es: hagamos lo que sea para llegar a Él. Tenemos que cumplir reglas, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que hacer las cosas, flagelarnos y pagar y portarnos de cierta manera para lograr subir a donde está Él, porque es inalcanzable. Esa es la religión. La religión te enseña de que Dios es inalcanzable. Sin embargo, desde el principio Dios nos enseñó a que fue Él el que bajó, dice la Biblia, y se paseaba la presencia de Dios en el huerto. Y platicaba Dios con su creación, platicaba Dios con Adán. No sé si usted me está entendiendo eso.
Dios lo creó y Dios lo visitaba y Dios lo buscaba. Eso es relación. Él buscándome a mí. Porque Él me ama. Pero la religión es todo lo contrario. La religión me enseña a que el hombre de cualquier manera tiene que tratar de llegar usando cualquier método humano. Como por ejemplo, cuando Adán pecó, Dios, en vez de enojarse y mandarle un rayo para matarlo, Dios baja. Adán se esconde y se cubre su desnudez, pero Dios viene y lo busca. ¿Por qué a las religiones les cuesta entender de que nuestro Dios es un Dios perdonador? Un Dios que ama a pesar de que nosotros fallemos. Lo primero que Dios nos enseña en el huerto del Edén es que cuando Adán falla, Dios lo busca y Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Adán está escondido y Dios le dice: me fallaste. ¿Qué pasó? Dame una explicación. Y eso me muestra a un Dios interesado en mí. Un Dios que me ama a pesar de saber que yo ya fallé. Dios no nos desecha. Dios no es inalcanzable en su amor. Dios no tiene condición. Yo quiero dejarle en claro esta noche que nosotros tenemos un Dios accesible. Pero la religión enseña a que el hombre tiene que buscar a Dios, como si Dios se escondiera de nosotros, o Dios está tan alto que es imposible llegar hasta donde Él está. La religión pone a la gente a subir escaleras. Diga conmigo, escaleras. Hoy yo le pedí a mis colaboradores que me trajeran una escalera para hacerles una demostración de esta enseñanza. Lo que la religión hace, acá está bien, ok, donde ustedes digan. Padre, en el nombre de Jesús, que no me caiga, Señor, que no haga el show. Entonces, como les explicaba, la religión, diga conmigo, la religión impone un esfuerzo humano. La relación descansa en la gracia divina. Voy a repetir esto. La religión impone un esfuerzo humano. La relación descansa en la gracia divina. Yo descanso en que nuevas son cada mañana sus misericordias. Yo descanso en que mi Señor Jesucristo pagó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Pero el religioso no entiende eso. Quiero hacer un pequeño recorrido entre las religiones más conocidas, muy corto, porque más adelante en los próximos 3 servicios que restan voy a profundizar en estas religiones. Pero le voy a explicar a qué me refiero cuando la religión hace o te impone una escalera para poder llegar a Dios. Por ejemplo, el Islam. ¿Usted ha escuchado hablar del Islam? El Islam tiene pilares obligatorios. Como por ejemplo, que ellos tienen que orar 5 veces al día postrándose con dirección a la Meca.
con dirección a donde está su templo sagrado. Y el que no ora 5 veces al día con dirección a su templo sagrado, no puede estar consagrado. Yo le pregunto a usted, ¿usted ora porque se le obliga o usted ora porque es un deleite buscar la presencia del Señor? El Islam le obliga a ayunar durante todo el tiempo del Ramadán. Es obligatorio, no es negociable. Nadie puede llamarse musulmán si no ayuna en el Ramadán. Es obligatorio, diga conmigo, es obligatorio. El musulmán tiene que peregrinar por lo menos una vez en su vida a la Meca como obligación. El Islam enseña a que somos salvos dependiendo a nuestras obras. Tienes que ser bueno, tienes que ser dadivoso, tienes que darle a los demás y te pone obligaciones que no son malas, pero lo malo es malinterpretar la salvación. Porque la Biblia dice que nosotros no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Entonces lo que tiene contrariedad con la palabra es falso. Los islamistas no creen en el sacrificio de Jesús. Menosprecian y hacen de menos a Jesús. Es como un profeta más común como cualquier otro. Mientras que el gran profeta en el que ellos creen se murió de una calentura, mi Cristo resucitó al tercer día. Me llama poderosamente la atención mientras veo a gente, sobre todo en mi país, que tiene redes sociales, y me encantaría que cada quien predicara su fe sin ofender y sin dañar a otro. Pero he escuchado unos musulmanes que todos sus sermones es atacar a Jesucristo. Todos. Si tú tienes bases, no necesitas atacar, si no es que el ataque viene a alguien a quien tú no puedes superar. Además de todo esto, para los islamistas, Dios el Padre es lejano y solo cumpliendo obligaciones puedo llegar a Él. Todo esto, y porque tengo que avanzar y en otro servicio se lo voy a profundizar más, pero todo esto me dice de que esa religión es una religión falsa. Ahora, hay otra religión llamada el hinduismo. ¿Usted ha escuchado esto? Los hindúes o hinduistas deben pasar múltiples vidas para lograr una purificación. Escúcheme esto. Me encanta esto. Es decir, que debes de reencarnar varias veces hasta que al fin seas puro. Y si es por si fuera poco, hasta que logres una pureza de corazón, pudieras reencarnar 1, 2, 3, 4, 5 veces, 6 veces, las que sean, hasta que tu espíritu sea libre. Pero si eres malo en una vida, en la próxima reencarnarás en algo peor. Y es como que retrocedes. Entonces ellos creen que si hoy eres humano pero te portas mal, en la próxima reencarnación serás un perro. O serás un animal. Pero si te portas bien, serás como alguien más importante, que tendrá riquezas, y así irás de reencarnación en reencarnación hasta llegar a la perfección.
Además, ellos creen en el karma. Según lo que hagas hoy, así será tu recompensa en la próxima reencarnación. En otras palabras, es un ciclo eterno sin redención. Profundizaré más en próximo servicio. Pero también está el budismo. ¿Usted ha escuchado hablar del budismo? El budismo enseña que se logra el nirvana o el apagamiento del alma, que es sinónimo de esto, por medio del desapego total de todo. Yo tengo que vivir una vida desapegada a todo y entonces podrá mi vida apagarse como quien apaga una vela. Ellos creen en la meditación profunda. Para ellos no existe Dios personal, sino que uno mismo se convierte en su propio Salvador. Pero si queremos hablar de religiones más conocidas, está el catolicismo, en el que muchos de nosotros crecimos. El catolicismo, nadie puede decirse llamar católico si usted no cumple obligatoriamente con sus sacramentos. Lamentablemente muchos dicen: yo soy católico. Usted ni a la misa va. Nunca ha ido a la misa. Y el día que fue por obligación, pero en la noche estaba borracho. Sin embargo, el que es verdaderamente católico debe de cumplir con los sacramentos. Así lo dice el reglamento de la Biblia de la Iglesia Católica. ¿A qué sacramentos me refiero? Al bautismo de niños, que no es bíblico, porque enseñamos y creemos que el bautismo es un acto trascendental que toda persona debe de pasar con conciencia madura. Jesucristo mismo se bautizó a los 30 años. Cuando ya era maduro, había pasado muchas etapas de su vida, y precisamente cuando decidió comenzar con su ministerio. Porque el bautismo significa muerte a mi vida y comenzar una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero un niño no necesita que nadie le eche agua en la cabeza, amado hermano. Los niños son de Dios. Ni tampoco necesita que usted le ponga un ojo de venado en la mano. Ahora, otro sacramento es la confirmación. ¿Alguien aquí se creció en el catolicismo? ¿Qué es la confirmación? Confirmar la fe por medio de ¿cómo se llama cuando uno está chiquito y va a hacer ¿cómo? La primera comunión. Gracias por ayudarme a predicar. Pero también se debe de cumplir con la Eucaristía, que es la misa, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero además el catolicismo enseña que debemos pagar penitencias y confesiones para poder obtener perdón de pecados. Si usted robó, usted puede hacer 4 Ave Marías, 20 Padres Nuestros, el credo, por mi culpa, y entonces Dios lo perdonará. Y entonces que hablaba, perdóneme que no he usado pero hablando, ya pasé por el hinduismo, ya pasé por el islamismo, pero todos son así. O sea, yo tengo que pagar una penitencia. Y entonces mientras yo voy pagando una penitencia, voy tratando de alcanzar a Dios. Y cada vez que logro algo, pagar o me confieso,
yo obtengo el perdón. También ellos creen en que hay que ungir con agua bendita a los enfermos y a los muertos para lograr redención de sus pecados. Ellos creen que si alguien muere y pecó y murió en pecado, se va al purgatorio, algo que no existe bíblicamente hablando. ¿Por cuántos días? Por 9 días. Y entonces, mientras esos 9 días, entonces comienza un intenso rezo para sacarlo de allí. Y entonces somos nosotros los que tenemos que sacarlos a ellos. El sacerdote, además, se enseña que el sacerdote obligatoriamente tiene que ser eunuco, no casarse nunca para vivir para el ministerio. Algo que tampoco es bíblico. La Biblia dice que el ministro o el sacerdote debe de ser esposo de una sola mujer. Gracias. Y además que el único acceso a Dios, esposas toquen a sus esposos y díganle, ya ves, pícaro. Ok, sigamos. Además, el catolicismo enseña a que el acceso directo a Dios es por medio de los santos y de María. Ese es el camino a Dios para ellos, por medio de María. El día que venía de Guatemala, era de madrugada y no había radio. Yo venía escuchando para no dormirme, porque yo decía que traía escuderas, traía a mi mamá aquí, a mi esposa aquí, y las dos venían. Y usted sabe que el sueño se pasa. Y qué peligroso venir cabeceando en la madrugada, manejando cansado. Entonces yo venía tratando de distraerme con algo, y entonces me salió una cumbia. Me salió una cumbia ahí, guapachosa, pero cristiana, porque decía, yo no me acuerdo, que yo dije, me la voy a grabar para cantársela a mi iglesia. Pero decía algo así como, mencionaba a Jesucristo y decía, Jesucristo es mi Señor y Jesucristo mi Salvador. Pero luego decía, pero yo llego a Dios por María, pero yo llego a Dios por María, pero yo llego a Dios por María. Wow. Y yo les prometo que no la quité, porque era lo que en ese momento yo necesitaba. Yo necesitaba una inyección de cumbia. Y creo que eso me ayudó, porque me quedé detenidamente poniéndole atención a las letras. Y mientras mi cuerpo entraba en calor, yo comencé a manejar con más solvencia y más despierto. Pero estaré profundizando aún más en el tema del catolicismo más adelante. Pero hay otras religiones, como por ejemplo los testigos de Jehová. ¿Usted ha visto los testigos de Jehová? La hermana hasta gritó. Así como, de ahí vengo yo. Los testigos de Jehová. Me permite decirle que los testigos de Jehová deben cumplir estrictamente con todas las reglas del cuerpo gobernante de la iglesia, como por ejemplo, ellos tienen con firmeza la creencia de que solo se salvarán 144,000 personas y nada más. Todos los demás nos vamos al hoyo más profundo. Ellos no creen en el Espíritu Santo como una persona. Para ellos Jesús no murió en una cruz, sino que en un madero cualquiera, mas no en una cruz. Para ellos no se debe adorar a Jesús como nuestro Salvador.
y expulsan a los miembros que cuestionen sus reglas y sus puntos. Los expulsan. Imagínense si yo tuviera esa capacidad aquí en la iglesia, ¿cuántos expulsaría yo? Pero no puedo, porque Dios es amor. Y dice la Biblia de que crecerá la cizaña y el trigo juntos. Sin embargo, ellos constantemente le están dando carta de despido a gente que comienza a cuestionarlos. Por ejemplo, nadie de ellos puede transferirse sangre, aunque esté gravemente enfermo. Y esto es una regla netamente humana que no está en la Biblia. No es bíblicamente respaldable. Imagínense que si su hijo tiene una enfermedad grave y está en el hospital, usted no le puede transferir de su sangre porque ya pecó, ya erró, y si lo hace se va al infierno. Nadie puede ser tampoco ni militar ni político. Eso está bueno, pero tampoco hay que imponerlo, ¿no? Para ellos Jesús fue un ángel creado y reencarna en el mismo arcángel Miguel. Así que tienen totalmente unas creencias fuera del orden. Pero también están los mormones. ¿Usted ha escuchado los mormones? Los mormones tienen un código de salud obligatorio, como por ejemplo, y por algo yo no podría ser mormón nunca en mi vida. Gracias. Pero los mormones no pueden tomar café. Ay, ay, ay. Ni con semita mieluda, ni con polvorones, ni con alemanas. No se puede. Además, los mormones no pueden tomar té negro. El diezmo para ellos es sumamente obligatorio. Si alguien no diezma, no entra al templo. Yo dije, Señor, eso está bueno, Padre. La palabra del Señor enseña que el diezmo no es obligatorio. Y muchos nos critican a nosotros los cristianos, lamentablemente, a lo mejor porque hay muchos pastores que se salen de control y enseñan locuras que no son. Pero el diezmo no influye en tu salvación. Influye en tus bendiciones que obtienes en esta tierra. El diezmo es un código de bendición, una llave de bendición. Dice la Biblia, dice la Escritura, probadme ahora en esto y verás si no te abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Pero el que no quiere probarlo, que no lo haga. Y si no lo quieres hacer, tampoco critiques al bendecido que lo hace. Sin embargo, los mormones, para ellos sí es obligatorio. Si alguien no está al día con sus diezmos, no entra al templo. Además, nadie entra al templo de ellos si otro mormón no lo recomienda. Aquí la gente viene cuando quiere, como quiere, ¿verdad? Los mormones, usted nunca va a entrar a un templo si un mormón verdadero no lo recomienda y dice, este es mi invitado, yo lo recomiendo, es buena persona, es correcta. Ellos no llevan un marihuanero. Por eso yo los estoy recibiendo a todos ustedes. Gracias. Hay una locura entre ellos y es que ellos deben usar hay una verdadera locura en creencia de ellos y es que ellos deben usar ropa interior sagrada. No sé dónde salió eso, pero creen que el presidente de ellos es el profeta mayor de ellos, una persona en la actualidad llamada Russell Nelson. Y ellos se pueden bautizar muertos por medio de un rito. Es decir, si alguien murió,
los que están vivos lo pueden bautizar ya muerto, hacer un rito, locuras tras locuras. Y ellos tienen sus libros obligatorios: el libro del Mormón, la doctrina y convenios y la perla del gran precio. Esos son los 3 libros que ellos son sus libros sagrados. Pero me permite decirle que esto está bueno, pero se pondrá mejor, porque quiero hablarle de los religiosos evangélicos. Porque nosotros pensamos, el pastor vino a hablar de los católicos, el pastor vino a hablar. No, con todo respeto le estoy dando información correcta, sin salirme de la tangente. Pero ahora sí me quiero salir un poquito de la tangente, porque resulta que los evangélicos de hoy en día representan el mayor número de religiosos en el mundo. Hay evangélicos imponiendo formas de vestir. Hay iglesias en las que usted no puede venir en las fachas en las que anda ahorita. Estoy hablando de iglesias evangélicas. Ni se le ocurra entrar a una iglesia evangélica religiosa con las pestañas que anda puestas. Porque eso es pecado delante del Señor. Pestañas. Ni se le ocurra tan siquiera ponerse aritos, pinturita, anillos, cadenas, arreglarse. Usted no puede afeitarse ninguna parte de su cuerpo. Peludos nos quiere el Señor. Estoy hablando cosas reales. Usted tiene que vestirse con su vestidura desde aquí hasta aquí. No se le puede ver ni así como el pastor ahorita, porque de lo contrario usted peca delante del Señor. Hace algunos años vino una mujer a esta iglesia. Todavía éramos una iglesia pequeña, y es que las iglesias pequeñas sufren de un bullying bien intenso, porque al ser pocos, todos están unos encima de otros. Recuerdo que vino a la iglesia. Ella estaba acostumbrada, yo no diría vestirse obscenamente, pero se vestía un poco llamativa. Pero se encontró con un séquito de viejitas aquí en esta iglesia, que desde que la hermana entró por aquellas puertas la quedaron viendo y la atacaron y le mandaron toda la artillería de Donald Trump que le está mandando a Venezuela. La hostigaron hasta que se fue. ¿Usted cree que eso es correcto? Eso es parte de la religión. Además, los evangélicos, muchos religiosos evangélicos, para ellos solo existe un tipo de canto, solo se puede cantar de una manera. Ya usar muchos tambores, muchas locuras, este tipo de luces es del diablo. Nosotros somos muy criticados por esto, por nuestro escenario. Nosotros somos muy criticados porque se nos señala de que somos apóstatas, porque las luces le queman las pestañas a las hermanas. Solo se puede cantar de una forma y no puede haber otro tipo de ritmo. Yo me iba a reunir hace poco con estos chicos y les iba a decir: miren, muchachos, pónganle más salsa a la alabanza. La verdad, yo siento de que tenemos que ser alegres para alabar a Dios.
Tenemos que alabarle en espíritu y en verdad. Pero hay un montón de religiosos que solo es de una manera, solo se puede aplaudir, así, sin moverse. Usted no puede decir amén, usted no puede decir gloria a Dios, usted no puede alborotarse, usted no puede salirse de control. Pero por si fuera poco, digamos que eso es religiosidad común. Pero existe otro tipo de religiosos evangélicos, como los amadores del dinero. Dentro del mundo evangélico hay demasiado pícaro, saqueando a la gente, sacándoles el dinero. Tienen una facilidad para sacarles el dinero. Desde que yo soy pastor tengo una debilidad. Y es que no puedo decirle a usted cómo tener esa fluidez de palabra para sacarle el billete a la gente. Pero yo conozco gente, hermano, que tienen una facilidad. En minutos bolsean a la gente. Yo por eso siempre, desde que soy pastor, aquí la ofrenda se recoge después de la palabra. Gracias, Señor, por el dador alegre. El que quiere sembrar bien, bueno, y el que no quiere sembrar, que no siembre. Es usted el que decide si quiere ser bendecido o no quiere ser bendecido. Pero el mundo evangélico está lleno de pastores, profetas, ministros, evangelistas, pisteros, mentirosos, pícaros y ladrones. Profetizando, ¿sabe? Andan de casa en casa. Además de ir a comer a la casa, el vaso le lleva una palabra. Amados, todo esto es una picardía y todo esto es un mundo religioso dentro de los evangélicos. Falsos profetas, gente criticona, gente predicando en los altares, solo tirándole al otro pastor. Los mensajes de ellos no son para ganar a Cristo. Tiran unas grandes piedrotas cuando el techo de ellos es sumamente de cristal delgadito. Sabiondos en su propia opinión. Y puedo seguir y seguir y seguir hablando de la religiosidad dentro de las iglesias. Todo esto que le acabo de mencionar, este pequeño recorrido por las religiones del mundo, las más conocidas, porque existen miles de religiones, pero las más conocidas, todo esto simboliza una escalera imposible de subir. Entonces, si usted quiere llegar a Dios, usted tiene que subir esa escalera, usted tiene que subir esa escalera. Y si usted no paga la penitencia, y si usted no hace esto, si usted no se viste de esta manera, y si usted no habla de esta manera, y si usted no camina de esta manera, y si usted no salta de esta manera, y si usted no le hace, habla en lenguas de esta manera, etcétera. Todo es regla, 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 regla. Y la gente no quiere saber nada de Dios porque todo es una regla. Yo vengo de una estructura donde para poder servir, eso había que ser santo y andar una aureola en la cabeza. Usted tiene que estudiar, todavía hay estructuras así. Usted tiene que estudiar 3 años discipulado, y usted tiene que graduarse, y después de eso tiene que pasar otro proceso y otro proceso y otro proceso. Y yo conocí a un Jesús que se encontró con Pedro y le dijo: hoy te conviertes en pescador de hombres, ven y sígueme, porque a partir de ahora serás mi discípulo. Nada de eso lo enseñó el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue donde Tomás, fue donde Pedro, fue donde Judas, fue donde todos, y les dijo: sígueme, 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 sígueme. Ellos estaban en sus labores. Y desde ese momento comenzaron a servir. Sí, porque desde ese momento el ministerio de Jesús comenzó. Y Jesús ya tenía un tesorero, Jesús ya tenía el que repartía el pan, Jesús ya tenía el que iba adelante a preparar las cosas cuando Él llegara. Ya tenía un equipo sirviendo. Esto me encanta.
Porque el evangelio debe de ser una puerta abierta a la que todos tenemos acceso, no una escalera imposible de subir. Sin embargo, Cristo nos enseñó a que Él bajó del cielo para encontrarse una vez más con el hombre. Fue Él el que bajó, no nosotros fuimos a Él. Dice la palabra del Señor en Lucas 19:10: pues el Hijo del Hombre vino. ¿Qué hizo? Vino. Él no nos dijo: suban si pueden, cumplan, recen, paguen penitencia, hagan esto, hagan lo otro, recen de esta manera, oren de esta manera, canten de esta manera, vístanse de esta manera para ser santos. No, Jesús no dijo eso. Dice la Biblia que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí estás tú y ahí estoy yo. Alguien puede levantar una alabanza a Dios. Y este es el verdadero evangelio. El evangelio tiene que ser así. Así se ganaron a Cristo, a mi padre. Mi padre era un hombre borracho, con un carácter difícil, un mal esposo, un hombre que consumía drogas, un hombre duro, un hombre sin afecto, un típico macho. Pero hubo un hombre cristiano evangélico que lo buscaba, 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 lo buscaba. Le tocaba las puertas, lo invitaba, lo encontraba borracho y lo invitaba, lo encontraba drogado y lo invitaba, lo encontraba donde quiera y lo invitaba. La iglesia quedaba a una cuadra de mi casa. Entonces él pasaba con una Biblia gigante en sus manos, vestidito como evangélico, pandereta. Y él pasaba y tocaba la puerta y preguntaba por mi papá, y mi papá se le escondía. Él vino a buscar. Una tarde él tocó la puerta y mientras yo jugaba, era un muchacho de 5 años ya, yo abrí la puerta y era el hermano Juancito. El hermano Juancito con su Biblia en la mano, bien vestidito, con su camisa cuadriculada y su pantaloncito como este, pero con quiebre. O sea, esto es pagano. Con un quiebre impecable, una línea. Abrí la puerta y me dijo: ¿está tu papá? En ese momento mi cerebro se revolucionó así. Yo volteé a ver hacia atrás. Mi papá sacó el dedo por una pared y me hizo así. Y entonces yo de 5 años le dije: dice mi papá que no está. Y ese día se le cayó el circo a mi papá porque tuvo que salir avergonzado. Mientras yo no entendía lo que pasaba, me pegó una patada y me dijo: después hablamos. Y ya no pudo más con aquello y le dijo: solo me pongo la camisa, hermano Juancito. De goma andaba mi papá. Se fue a la iglesia. Alguien vino a buscarlo. Alguien vino a buscarlo. Y ese día, esa noche, él recibió a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Por eso el evangelio es muy evangelístico. Tenemos que ir a buscar al que se perdió. Tenemos que tocarle la puerta. La gente está tan necesitada. Allá afuera hay tantos machitos que de machitos no tienen nada. Cuando el Espíritu Santo los toca,
No son nada. Mi papá era uno de ellos. Y esa noche recibió a Cristo. Y se enamoró tanto de Dios que el domingo llevó a mi mamá y nos llevó a nosotros. Y todos recibimos a Cristo juntos el domingo. Por eso la palabra del Señor dice que el Hijo del Hombre vino a buscarme a mí y a buscarte a ti. No somos nosotros los que tenemos que ir y buscarlo y buscarlo y buscarlo y cumplir. No, esa es una religión falsa. La religión sube al altar, pero Jesús bajó a la cruz. Quiero decirle que Jesús confrontó más a los religiosos que al mismo pecado cuando Él anduvo en esta tierra. Porque si usted no lo recuerda, a una mujer adúltera Jesús la perdonó. No la señaló, se la llevaron, se la tiraron, porque la habían encontrado en el mismísimo acto. Le llevaron a la mujer, mas no le llevaron al pícaro. Jesús escribió en tierra, la quedó viendo y le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero ¿cuántos religiosos hoy le tiran piedras a los pecadores cuando todos somos pecadores? Y cuando Jesús dijo esas palabras, todos comenzaron a levantarse, a irse, a levantarse, a irse, hasta que no quedó nadie. Y Jesús dijo, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron, Señor. Pues ni yo te acuso. Yo no vine a acusarte, ni a condenarte, ni a hacerte de menos. Yo vine a darte vida y vida en abundancia. Jesús estaba en la casa de un fariseo y entró una mujer ramera, se tiró a sus pies, derramó lágrimas en sus pies, derramó un perfume en sus pies. Y todos los religiosos decían, si Jesús supiera la lacra que le está besando los pies. Como cuando los hermanos de las cámaras que tienen un ojo biónico bárbaro. Estos, cada vez que estoy ahí arriba, mientras ustedes cantan, yo estoy viendo a quienes enfocan ellos. No puede venir una hermanita más o menos, porque ahí están. A ver cuándo se componen estos monos. Pero, ¿en qué estaba? ¿Por qué les conté eso? Pero Jesús, mientras ella le está enjuagando los pies con sus lágrimas, los fariseos comienzan a decir, si supiera Jesús. ¿Y Jesús lo sabía o no lo sabía? Sí lo sabía. ¿Acaso Jesús no sabe quiénes somos nosotros? ¿Acaso Jesús no sabe lo que hicimos hoy, lo que hicimos anoche y lo que hicimos ayer? ¿Acaso Jesús no sabe hasta lo último que tenemos escondido? Jesús lo conoce todo. La religión ya nos hubiera matado. Cristo nos tiene todavía con vida, perdonándonos y dándonos nuevas oportunidades. Mas Cristo quedó viendo a la mujer y le dijo, mujer, tú has hecho más que todos estos. Tus pecados te son perdonados. Pero ¿sabe? Qué lindo cómo Jesús trató a esta mujer. Qué lindo cómo Jesús trató a la adúltera. Pero mire cómo Jesús trataba a los fariseos. En Mateo capítulo 23 versículo 27 dice que Jesús, ponme la Reina Valera, porque me gusta esa versión, ponme la Reina Valera. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a las tumbas blanqueadas, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Ese es Jesús mismo diciéndole sus verdades a los religiosos, a los que se dan golpes de pecho dentro de las iglesias, a los que quedan viendo de menos a los hermanos que vienen buscando una oportunidad. No sé si hoy fue que un hijo espiritual que viene aquí, que lucha con un pecado de homosexualidad,
Viene aquí, él viene y fue a su retiro y él sigue perseverando. Su pecado es evidente, el pecado de todos nosotros no es evidente. Que hay gente pícara, mentirosa, ladrona, viciosa. Lo que pasa es que usted el cigarro se lo echa en el baño. Claro, él se pone un vestido y todo el mundo. Entró el diablo a la iglesia. Diablo es usted. Ponme de nuevo el versículo. Ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, por fuera. Mire a su vecino cómo se viste de bonito y la cara de evangélico que tiene. Pero un día él estaba aquí adelante y yo lo abracé y le dije: Frank, no te vayas nunca. Sigue adelante. Tú no eres diferente a los demás. Hoy subió un TikTok y dice: me había ausentado porque gente me comenzó a atacar, a ver de menos. Y también comenzaron a criticar a mis padres espirituales por recibirme. Religiosos, los religiosos no están en donde los mormones, la mayoría de religiosos no están en el catolicismo. Hay gente católica mucho más buena que los evangélicos. Hay gente, yo conozco gente, mi abuela que tiene 90 años, nunca salió de los rezos. Esa viejita resucitó, sacó tanta gente del ¿cómo se llama? Del purgatorio. Si hay alguien que ha sacado gente de ahí es mi abuela. Ella se vestía de blanco y negro toda la vida, su vestidura blanco y negro. Una mujer que nunca yo le escuché hablar mal de nadie, nunca vio a nadie de menos. Una mujer que sí ayudaba a los demás. Una mujer pulcra como usted no tiene una idea. Pero hay muchos religiosos fariseos dentro de la iglesia que imposibilitamos. Las iglesias, la gente, los evangélicos critican al Papa y a la iglesia romana, y sus estructuras son papales. Sus estructuras son y han sido papales toda la vida. Viven bajo una dictadura. Es el mismo presidente de la misión por 50 años y sus hijos malgastan el dinero de la iglesia y son marihuaneros y piperos y no quieren nada con Dios, pero critican. Religioso es todo aquel que tiene un tronco metido entre los ojos, pero critica la paja que tiene su hermano en el ojo. A los fariseos Jesús les dijo en la Nueva Traducción Viviente, pónmelo ahora, dice: ¿qué aflicción les espera? Escúcheme, a todos los religiosos que están pendientes de la vida de los demás y no viven su propia vida. Dice: ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos por dentro. De toda clase de impureza tienen adentro. Porque la religión se enfoca solamente en lo de afuera, en la apariencia. Pero Jesús mira el corazón. Ese es el Jesús al que yo sirvo. Ese es el Jesús al que yo predico, que ve que tu corazón va cambiando. No somos perfectos. Todavía después de que mi padre recibió a Cristo, pasó 6 meses fumando. Solo que ahora fumaba de escondidas. Pero yo lo veía.
Una tarde venía de San Miguel a Santa Rosa de Lima manejando en el primer carro que Dios le había regalado. Dios le había regalado un Golf, un Volkswagen Golf. No sé, era como 1900 picapiedra. Pero era su primer carro. Y él venía manejando su carro, traía a sus amigos con él. Él sacó un cigarro, y esos carros tenían un quemador. Él sacó un cigarro, le pidió a su amigo que le encendiera el cigarro, y cuando él hizo así y que se lo encendiera, esto yo lo he visto en las cosas como así, como le hacen. Y entonces cuando él encendió el cigarro y se incorporó su vista hacia el frente, una vaca estaba enfrente del carro. Él venía a 100 kilómetros por hora. Aquel carro quedó destrozado. El cacho de la vaca le entró en la cabeza al que le encendió el cigarro. Y tuvo un aparatoso accidente. Nunca más volvió a fumar. O Dios lo hace a la buena, o Dios lo hará a la mala. Pero de que lo hace, lo hace. Siga orando por esa persona, siga orando por ese marido, siga orando por ese hijo. Diga conmigo: Jesús mira el corazón. Quiero aterrizar este avión diciéndole que hay grandes construcciones en el mundo que representan religiones. Inversiones millonarias. Yo le contaba que ahorita que fui a mi viaje de Europa, entré al Vaticano. Nunca había visto tanta riqueza. Tienen para sacar de la pobreza al mundo. Literalmente, dentro del Vaticano está la riqueza más grande del mundo. Usted camina por pasillos interminables y hay oro por todos lados. ¿Y dónde está el amor al pobre? Todo es oro, todo es arte. Pinturas carísimas, todo lo más mármol, todo carísimo. Es una vigilancia increíble. Aquello es una ciudad completa llena de tesoros y de oro. ¿Dios se agrada de eso? No. ¿Dios se agrada de vestimentas, de túnicas, de perfección? No. ¿Dios se agrada de todo lo que parece santo? No. Dios se agrada de sus hijos que viven en unción y que prosperan en la fe. De eso se agrada a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de este tipo de personas. En la Reina Valera está un poquito mejor. Dice: tendrán apariencia de piedad. ¿Usted ha visto religiosos que parecen buena cosa? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia del perdón de Dios. Harán imposible la cruz, el acceso a la cruz. A esto se evita. Dios quiere habitar en los corazones, en nuestros corazones. Y que en nuestras reuniones haya libertad del espíritu. Por eso la iglesia nació. ¿Sabe cuándo nació la iglesia verdaderamente? Cuando hubo el Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo descendió, 120 esperaban la llenura del Espíritu Santo. Y donde está la presencia del Espíritu Santo, ahí está el poder de Dios. Ahí están los hijos de Dios. Donde usted siente ese fuego del Espíritu. Cuando usted siente que Dios lo está transformando. Aquel día la gente fue llena del Espíritu Santo, sin liturgia, sin protocolo, sin nada. Un viento, dice la Biblia, que entró y llenó a todos. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Por eso el infierno critica por medio de los religiosos a las iglesias donde amamos al Espíritu Santo. Prepárese que lo critique. Mientras usted más lleno esté del Espíritu Santo, más lo van a atacar. Nosotros creemos que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Nosotros creemos que el velo del templo se rasgó y tenemos acceso por la muerte de nuestro Señor Jesucristo al lugar santísimo. No tenemos que pagar ninguna penitencia, no tenemos que hacer nada para accesar, para que Dios nos perdone. Todos aquí tenemos acceso a tener una relación viva con Dios, sin imposibles, sin penitencias, sin reglamentos, sin obstáculos, sin que te exijan cómo te tienes que vestir, sin que te exijan cómo tienes que caminar, sin que te exijan algo externo, algo falso, algo de mentira, hipócrita. Simplemente sigue a Jesús. Aunque vayas teniendo errores en la vida, Jesús te va a perdonar. Cuando Cristo está en la cruz y ha pagado por ti y por mí. Dice la Biblia en Juan capítulo 19, versículo 28. Jesús sabía, diga conmigo, Jesús sabía que su misión ya había terminado. Exactamente, colgado en la cruz, Jesús reconoce que su misión llegó al clímax. Y para cumplir con las escrituras, Él dijo lo siguiente: tengo sed. Ya moribundo, nuestro Señor Jesucristo dice: tengo sed. Y entonces había ahí una vasija llena de vino agrio. Otra versión dice de vinagre. Y entonces mojaron un hisopo, una esponja con vinagre, y se la pusieron en la boca, en los labios a Jesús. Y después de que Jesús hubo absorbido aquel vinagre amargo, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó su cabeza y entregó su espíritu. En otras palabras, hay una versión que dice que Jesús dijo: consumado es. Ya pagué todo. Nadie tiene que pagar una factura si yo ya pagué su deuda. En hebreo Jesús dijo tetelestai, la palabra en hebreo, tetelestai. Todo fue completado, ya la deuda completa fue pagada, no falta nada, yo he hecho todo, no tenemos que pagar nada. Voltea a tu vecino y dile: tú no tienes que pagar nada, solo recibir a Cristo en tu corazón. Cristo hizo todo. Termino con esto, Colosenses capítulo 2 versículo 14. Me encanta. Creo que será uno de mis versos favoritos. Dice: y nuestro Señor Jesucristo anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros. No sé si usted entiende esto. Voltea a tu vecino y dile: el acta ya fue anulado. Dice: y Él anuló el acta de cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y dice el versículo siguiente: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales infernales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Dice el versículo 16: por lo tanto, no permitan que nadie les condene por lo que comen
o por lo que beben, o por lo que no celebran, o sí celebran en ciertos días santos o en ceremonias, por la luna, por el sol, por lo que sea, por los días de descanso, por los días de feriado, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Versículo 18 dice: no dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en un culto a los ángeles o a las figuras, al afirmar que han tenido visiones. Usted sabe cómo nació la adoración a la Virgen María. Dicen que un indio dijo que se le apareció una mujer, una virgen. Eso está en la escritura. Dice: no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en la religiosidad o en la negación o en cultos de ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Dice versículo 19: y no están unidos a Cristo, porque la cabeza que Cristo es la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y con los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los va nutriendo. ¿Con qué nos nutre el Señor? Con la palabra del Señor. Y dice el versículo 20: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Y entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo? ¿Por qué el mundo sigue atándose a la religión? Por falta de conocimiento. Dice la escritura, como por ejemplo: no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Todas las reglas que te impone la religión son basura. No hagas esto, no hagas esto, no te pongas esto, no te pares el pelo, ponte calcetines. Dice: podrán parecer sabias, porque muchas de las reglas religiosas dentro de las estructuras de las iglesias parecen que son sabias, ¿no? O sea, a entendimiento humano la gente dice: no, si es que eso es bueno, porque exigen una gran devoción. Arrodíllate, date golpes de pecho, si pasas por un lugar, persínate. Una gran devoción. Pero dice: una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, como la que les decía. Oren tantas veces al día, arrodíllense viendo para tal lado, desen latigazos. Hay gente que se flagela, hay gente que se saca sangre, hay gente que hace tanta locura. Dice: una gran abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Es decir, ¿de qué sirve si no viven lo que profesan? Dice el versículo siguiente: podrán parecer sabias, porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación, una severa disciplina, pero a una persona no le ofrecen ayuda. Ese es el mundo religioso. A los suyos vino, dice la palabra del Señor, y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, que creyeron en su nombre, que le seguimos a pesar de nuestros errores, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta serie continuará. Yo quiero decirle que es necesario romper con un espíritu. Muchos de nosotros venimos de formaciones, de estructuras que nosotros necesitamos romper. Y es que así fuimos enseñados desde chiquitos. Así fuimos enseñados. Por favor, que se la lleven. Gracias. Pero nosotros, amados hermanos,
tenemos que seguir perseverando. Diga conmigo, perseverando. Mientras yo predicaba esta primera parte de esta serie, yo sentía en mi corazón orar por personas en específico que han tenido una estructura religiosa en sus vidas, en sus corazones, que han dejado la piedad, el amor por la acusación, por el señalamiento, por la crítica, por el odio. El evangelio no es eso. El evangelio es amor, es perdón, es misericordia. Pedro negó a Jesús antes de que Jesús fuera crucificado. Y cuando Jesús resucitó, al primero que buscó fue a Pedro. No se trata de ser perfecto, ni de aparentar perfección. Se trata de seguir. Mira, dice la Escritura, que nosotros como hijos de Dios no nos salgamos del camino, mantengámonos en el camino. A veces caminaremos en pecado, a veces no tendremos fuerzas, a veces alguien más nos empujará, a veces los ánimos se caerán, a veces cometerás errores, pero yo estoy aquí para levantarte y para decirte que Dios todavía no ha terminado contigo. Yo quiero que todos los que han entendido esta palabra inclinen su rostro ahí donde están. Inclina tu rostro. ¿Por qué no tienes una verdadera actitud con Dios esta noche? ¿Y por qué no marcas este 16 de septiembre del 2025 como el día en el que decidiste renunciar a la religiosidad? Comenzaste a vivir una verdadera relación con Jesucristo. El poder del Espíritu Santo es tan hermoso y tan lindo que no necesita de gritos ni de seducción. Solo necesita de palabras respaldadas por el Espíritu Santo para tocar los corazones. Y esta noche el Espíritu Santo me muestra que aquí hay personas que necesitan a Jesús, que sus vidas son un desastre, que sus vidas sin Cristo están yendo a la deriva, a la perdición, pero que Jesús está aquí para darles una nueva oportunidad. No te estoy ofreciendo una religión, te estoy ofreciendo una verdadera relación con Dios. Por eso mientras yo te digo estas palabras, créeme, esto te puede cambiar la vida. Y no solo te cambiará la vida a ti, le cambiará la vida a tus hijos. Le cambiará la vida a tus nietos, a toda tu generación, si tan solo permites que Jesús entre a ti. Y muchas personas dicen, quiero estar preparado, pastor. Nunca estarás preparado. Venid a mí tal como estéis, dice la Escritura, cargados, cansados en pecado, y yo los haré descansar. ¿Sabes? Sobre ti hay grandes y pesadas pruebas sobre ti, sobre tus espaldas, pero Dios te quiere quitar esas pesadas cargas, y Él te quiere ayudar a salir adelante. Esta noche a mí me gustaría preguntarle a alguien, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Es tan sencillo como que ahí donde estás solo te pongas sobre tus pies y digas, pastor, yo quiero tener una relación. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.